Saludos a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para descubrir los oscuros secretos de la tienda Toys R Us. Comencemos. Camino Real 150, Sunnyvale, California. La historia de esta tierra se remonta a 100 años antes de su inauguración, cuando era conocida como Pastoría de las Borregas, un rancho utilizado como granja. En aquel entonces, el juez y hombre de negocios Martin Murphy y su esposa Mary, construyeron una casa de madera en la propiedad, la cual fue nombrada Bayview Ranch. Fue allí donde nació su hija Elizabeth en 1844. En la década de 1880, Martin contrató a un joven escandinavo llamado Johnny Johnson como empleado en la granja. Johnny también estudiaba para convertirse en ministro religioso y se enamoró de Elizabeth, la hija mayor de los Murphy. Sin embargo, descubrió que ella ya estaba comprometida con otra persona. Desafortunadamente, poco después Johnny comenzó a padecer de encefalitis, una enfermedad que afecta el cerebro y provoca confusión, alucinaciones y problemas de memoria. Esto le valió el apodo de Johnny el Loco. Trágicamente, Johnny falleció en el verano de 1884 en un trágico accidente con un hacha mientras cortaba madera en el huerto. Su mala puntería hizo que se cortara accidentalmente la pierna, y se desangrara hasta morir. A lo largo de los años, la familia Murphy continuó viviendo en la propiedad hasta mediados de la década de 1950. Durante ese tiempo, ocurrieron varias tragedias. James, el hijo mayor de Mary y Martin, falleció en la casa en 1851. Elizabeth también murió joven, al igual que su esposo en 1869. Además, el cuñado de Martin, hijo de Elizabeth, Fred Hoffman, perdió la vida en la propiedad en 1894. Mientras trabajaba en el pozo de la granja, sufrió un accidente mortal debido a una bomba defectuosa y las fugas de gas de un tanque de gasolina. Cuando no regresó para cenar, lo encontraron asfixiado en el fondo del pozo. Martin descendió para recuperar el cuerpo y encendió una vela para iluminar su camino, pero una explosión lo expulsó del pozo. Aunque sufrió graves quemaduras, logró sobrevivir. En 1961, la mansión Murphy quedó en ruinas tras un incendio y fue demolida debido a los riesgos que representaba. La granja y los huertos fueron vendidos a una constructora encargada de un proyecto comercial, que incluía la construcción de varios locales, entre ellos la famosa tienda Toys R Us. No pasó mucho tiempo después de la inauguración de la tienda en 1971 para que empezaran a surgir informes de actividad paranormal. Los empleados reportaban zonas frías en el interior de la tienda, incluso con el calor que hace en California. Además, al cerrar la tienda por la noche, al regresar al día siguiente encontraban juguetes esparcidos por el suelo y fuera de sus cajas. Las mujeres que trabajaban allí se sentían incómodas y se negaban a ir solas al baño, pues afirmaban que las llaves del agua se abrían misteriosamente mientras estaban allí. Se hablaba de voces que llamaban a los empleados por su nombre, de ser tocados por una presencia invisible e incluso de percibir un aroma inexplicable a flores salvajes en un pasillo específico de la tienda, el pasillo 15C. Se escuchaban ruidos inexplicables, y las mujeres afirmaban sentir dedos espectrales acariciando su cabello cuando entraban en la bodega. Además, la mercancía se encontraba reorganizada y apilada de manera extraña. Se escuchaban voces a través del sistema de megafonía durante la noche, se oían susurros cerca de los trabajadores, escuchaban risas o sollozar con tristeza, se encendían luces de forma inexplicada y los juguetes electrónicos se activaban solos. Incluso hubo un empleado que fue asustado por golpes en la puerta después de cerrarla por la noche, como si alguien estuviera exigiendo ser liberado. Al abrir la puerta, no había nadie allí. Este incidente se repitió varias veces esa noche hasta que el empleado finalmente se marchó. Debido al alto número de informes y renuncias del personal, los propietarios decidieron contactar a una médium llamada Sylvia Brown para investigar la tienda y llevar a cabo una sesión espiritista con el objetivo de liberar al fantasma.
La sesión fue realizada en medio de un pasillo y contó con la presencia de medios locales, empleados de la tienda y el fotógrafo profesional Bill Tidwell. Durante la sesión, Sylvia Browne reveló que el fantasma se llamaba John y permanecía en la tienda esperando a alguien llamado Elizabeth. Además, la medium señaló que John estaba presente durante la sesión, observando desde lejos. Curiosamente, le advirtió a todos que tuvieran cuidado de no mojarse los pies, ya que John se encontraba en el área que solía ser el pozo de la granja Murphy. Durante la sesión, Bill Tidwell capturó varias fotografías con 2 cámaras diferentes. Una de ellas tomaba imágenes en infrarrojo, mientras que la otra tenía una alta velocidad de disparo. Las fotografías se enfocaron en los lugares donde Sylvia Browne afirmaba que el fantasma estaba presente. Al revelar las fotografías poco después, descubrieron una imagen intrigante, un hombre misterioso, alto y delgado, apoyado en una pared inexistente, con las manos en los bolsillos y mirando hacia abajo, observando sus propios pies. Este hombre no estaba entre los asistentes a la sesión. Incluso en un artículo publicado en 2007, una mujer llamada O'Brien, quien había trabajado en la tienda durante 18 años, comentó: "No creo en fantasmas, pero a veces siento una brisa detrás de mí. Alguien me llama por mi nombre y no hay nadie allí. Suceden cosas aquí que no se pueden explicar. Las muñecas y los camiones de juguetes saltan de los estantes, las pelotas rebotan por los pasillos, los libros infantiles caen de las estanterías y los columpios de los bebés se mueven solos". Finalmente, la tienda cerró sus puertas en 2018 y en 2021 fue adquirida por la empresa Rey, especializada en ofrecer equipo y servicios de alta calidad para actividades al aire libre, como acampar, escalar, andar en bicicleta, hacer senderismo y esquiar, entre otros. Aunque la historia está llena de tragedias y fenómenos inexplicables, no sabemos si ha dejado atrás su reputación de lugar encantado y tiene la oportunidad de escribir su propia historia o aún siguen sus antiguos inquilinos entre sus pasillos. Pero lo que este caso nos recuerda es que los lugares pueden guardar recuerdos del pasado.